Ok, ya, parece ser que ya está el doctor Hugo López Gatell, así que si eres tan amable, Cristian, pues de darle entrada al doctor Hugo López Gatell, según me están diciendo, ya está por ahí, se está conectando en este momento. Así que si me puedes dar razón, Cristian, sí, ya lo tenemos por Ya ahí. está ahí el doctor Hugo López Gatell, ya lo veo aquí en la pantalla de Muy producción. buenos días, Ernesto, Alberto. Hola, buenos días. Buenos días. Pues ya está aquí con nosotros el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, a quien le damos, pues como siempre, la más cordial bienvenida. Doctor Hugo López Gatell, siempre un gusto tenerlo por acá. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en Momentum. Al Gracias. contrario, doctor, muchas gracias. Mira, Ernesto hasta se acicaló, hasta planchó su camisa para esta entrevista. Exactamente. Sí, sí, me peiné. Doctor, muchas gracias por concedernos esta entrevista en Momentum, ya lo extrañábamos. Y la primera pregunta que le quiero formular es si nos puede hacer un balance apretado, si usted quiere, en qué circunstancia, en qué momento nos encontramos en esta etapa de la pandemia de la COVID-19, con esta expansión enorme de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2. Hay la percepción de que justo porque los síntomas y el tiempo de aislamiento es menor al de otras variantes, así como llega de rápido y crece, también podría bajar, pero es una percepción que yo he escuchado. Si nos puede explicar en qué momento estamos en esta etapa de la pandemia, doctor. Con mucho gusto. En este momento la etapa de, más bien, en este momento la pandemia de COVID-19 en México se encuentra en una etapa de ascenso en lo que podríamos considerar, sin lugar a confusión, la cuarta ola. En México hemos tenido 4 ciclos epidémicos o 4 rondas epidémicas. La primera que inició en febrero de 2020, cuando tuvimos el primer caso, o marzo, porque fue realmente al final del 2020. La característica principal de esa primera ola es que fue una ola de muy lento ascenso, y eso no fue por la naturaleza básica del virus y el comportamiento epidémico, sino consecuencia de las medidas de mitigación que implantó el gobierno de México. El efecto neto es lo que repetidamente hemos señalado, el aplanamiento de la curva, es decir, una curva epidémica menos intensa que lo que hubiera sido en ausencia de esas intervenciones, y que justamente es lo que le pasó a varios países europeos, en particular Italia, que fue uno de los más afectados en la primera ola. Posteriormente tuvimos otras 2 olas en las que ya no hubo este efecto de aplanamiento, porque las medidas de mitigación ya no fueron las mismas, y la razón por la que no fueron las mismas es porque ya habíamos logrado tener la capacidad hospitalaria para atender a un suficiente número de personas. Aún el número mayor que presentamos justamente en la segunda ola, que fue la segunda de mayor intensidad en cuanto a hospitalizaciones. Después tuvimos la tercera ola, en donde fue notorio el efecto positivo de la vacuna. La vacuna hizo que, si bien existieron más casos en la tercera ola comparado con la segunda y la primera, fue la primera vez que tuvimos una reducción de aproximadamente el 60% en las hospitalizaciones comparado con las olas anteriores. Y en este momento, a partir de la última semana de diciembre de 2021, empezó a incrementar de manera muy acelerada el número de casos registrados. Este incremento acelerado es muy semejante al que ha ocurrido en múltiples naciones en Europa, al que ocurrió en Sudáfrica, en donde se encontró la variante Omicron por primera vez, al que está ocurriendo también en Estados Unidos y en Canadá. Y concurrente con la aparición en el territorio nacional de la variante Omicron. Es decir, tenemos elementos de juicio para identificar un cambio en el comportamiento epidémico de los casos, justamente por el predominio de la variante Omicron. Ahora, un elemento que es muy importante y que tiene que ver con lo que usted señalaba respecto a cómo se comporta la variante Omicron y cuáles son sus consecuencias, es que la variante Omicron produce una enfermedad, lo que los médicos llamamos el cuadro clínico, es decir, el conjunto de síntomas y signos, que es sustancialmente diferente al de la variante Delta.
mientras que en la variante Delta teníamos una enfermedad que se presentaba con infección o afección inflamatoria de la vía respiratoria superior, esto es decir, nariz y garganta, de manera breve en el caso de Delta, y posteriormente el daño pulmonar extenso y rápido, que es el que llevaba a las personas a hospitalizarse. Eso es Delta. En el caso de Omicron lo que tenemos es un tanto en espejo. Tenemos un enorme predominio de personas enfermas en donde la afectación es solamente en la vía respiratoria superior, presentan inflamación de la garganta, laringitis, y por eso tienen tos seca, voz ronca, y además de los síntomas generales como fiebre y fatiga. Pero afortunadamente la variante Omicron, por sus características genéticas, tiene una menor propensión a alojarse en los pulmones. Por lo tanto, la probabilidad de que cause neumonía por COVID, es menor a lo que ocurría con la variante Delta. El periodo de enfermedad y también el periodo de incubación, el tiempo entre la infección y el inicio de la enfermedad, son también más cortos que Delta. En Delta eran cerca de 7 a 10 días, en Omicron son 3 a 5 días. Y la recuperación, por lo tanto, es más temprana. Las personas pueden reincorporarse a la vida pública, no solamente porque se encuentran ya en mejor condición de salud, sino porque ya no son contagiantes. Y estas son importantes características del virus, de la expresión de la enfermedad clínica, que tienen consecuencias muy positivas sobre una epidemia más respetuosa de las personas. Si bien se propaga muy rápidamente, mucho más rápidamente que Delta, es con enfermedad leve y las personas quedan inmunes después de la infección. Esto quiere decir, perdón Ernesto, esto quiere decir, la pregunta que le había hecho, que entonces el pico que vemos ahora va a descender también más rápido que los otros picos de las otras variantes, doctor. Es correcto, esa es la predicción que tenemos. Hasta el momento ningún país del mundo, excepto Sudáfrica, ha tenido este comportamiento en donde ya esté en fase de reducción. Solamente en Sudáfrica ha ocurrido esto. En otros países sigue todavía en ascenso. Nos llevan, por ejemplo, los países europeos cerca de 3 a 4 semanas adelante en el ascenso. Nosotros todavía nos falta llegar a esas semanas de ascenso en el número de casos diarios. Pero efectivamente la predicción es que así como asciende muy rápidamente y llegará a ser un pico de casos muy alto, no de hospitalizaciones, no serán las hospitalizaciones y las defunciones no serán tan altos como las olas previas, pero sí los casos. Y de manera semejante el descenso va a ser también acelerado. Las razones fundamentales son efectivamente el menor periodo de enfermedad y el menor periodo de incubación, pero también la dispersión tan amplia que tiene Omicron, que va a hacer que muy rápidamente una proporción muy grande de las personas sean inmunes y ya no se puedan contagiar. Doctor Hugo López-Gatell, a propósito de esta de la inmunidad, no, me corrige si estoy equivocado, pero otra de las diferencias entre la variante Delta y la variante Omicron es que me parece que en el caso Omicron hay recontagios, es decir, la gente que ya le había dado se está contagiando. Me parece que en Delta fue mucho menos, por lo menos de gente conocida, cercana, pues ya conozco varios casos que se están volviendo a infectar. Y mi pregunta entonces es en lo que toca a la inmunidad. ¿Qué es más efectivo, doctor? ¿La inmunidad natural o la inmunidad por vacuna? Es una excelente pregunta que en realidad tiene matices, pero trataré de poner las reglas generales y luego los matices. Como en términos generales, la inmunidad por enfermedad suele ser más completa y más duradera. Me refiero generales no solo a COVID, sino a cualquier otra enfermedad infecciosa que confiera inmunidad a la persona infectada. Eso, insisto, en términos generales. La razón es que una infección natural produce que la persona esté en contacto con todos los componentes del virus. Su sistema inmune reconoce a diversos componentes del virus, mientras que la inmunidad por vacunas se limita a los pocos antígenos, las proteínas capaces de producir inmunidad del virus. Insisto, términos generales. Ahora vayamos a COVID. En el caso de COVID, la respuesta inmune inducida por vacuna se ha visto
que es suficientemente potente, suficientemente completa y duradera como para reducir de manera muy significativa, en cifras que van arriba del 93%, la probabilidad de enfermedad grave, de la necesidad de ser hospitalizado y del riesgo de defunción. Esto lo enfatizo porque es la mayor utilidad de las vacunas COVID. Reducir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Sin embargo, la inmunidad causada por las vacunas no es del todo competente para reducir la probabilidad de enfermar. Es esperable que cierto porcentaje, alrededor del 40% de las personas vacunadas contra COVID, pudieran tener enfermedad, pero afortunadamente la enfermedad sería mayormente enfermedad leve. Cuando pensamos en las variantes, efectivamente, durante el periodo en que predominó la variante Delta y todas las previas, desde la original hasta alfa, beta, gamma, etc., lo que vimos es una muy pequeña proporción de personas que reinfectaban una vez que habían padecido la enfermedad. Esto sugiere que la inmunidad inducida por las variantes previas a Omicron era no solamente intensa, sino duradera. Cuando aparece la variante Omicron, lo que se empieza a ver es que las personas que ya tuvimos COVID por las variantes previas, tenemos riesgo de infectarnos por la variante Omicron. Si estamos vacunados, tenemos mucha mayor probabilidad de que esa reinfección sea enfermedad leve, pero ciertamente podemos reinfectarnos. Ahora, lo interesante del caso, y sobre todo lo alentador, es que hay demostraciones de que la inmunidad causada por Omicron protege también contra las variantes previas. Nada garantiza, por supuesto, que proteja contra posibles variantes que aparezcan en el futuro, pero sí protege contra las variantes previas. Ahora, para no dejar lugar a confusión de personas que pudieran pensar, pues mejor me infecto en vez de ir al puesto de vacunación, la respuesta contundente es no lo haga, porque el riesgo de enfermar y padecer enfermedad grave también tiene variantes individuales. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, sobre todo diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedad pulmonar, que sí podrían tener enfermedad más grave aún con Omicron. Entonces, la recomendación es priorice vacunarse, el estar vacunado con el esquema completo y si además se le agregamos el refuerzo, es lo que brinda una protección muy alta contra todas las variantes, incluida Omicron, pero es lo que garantiza de manera más certera que la enfermedad no se agrave y usted no acabe en el hospital o perdiendo la vida. Hay mucha inquietud de la audiencia, doctor, y también que hemos escuchado en los recorridos que hacemos pues, con la gente con la que interactuamos acerca de los refuerzos de la vacuna. Estamos ya en la tercera dosis para la población de 50 en adelante. Entendería yo que este refuerzo se va a aplicar a toda la población independientemente de su edad. Pero si tenemos a una pandemia que va para largo, según dijo la Organización Mundial de la Salud, un virus que todavía tiene un proceso, también entiendo, de variantes, inclusive hasta mutaciones, ¿cuántos refuerzos se estaría pensando que serían necesarios para mantener en estos niveles de control a la pandemia de la COVID-19 en México y sobre todo evitar que se sature el sistema hospitalario y, por supuesto, que el número de defunciones se mantenga así de bajo, doctor? Claro. También la pregunta es muy relevante y desde luego muy importante. Desafortunadamente nadie podría responderla con antelación. La aparición de cada variante nos pone nuevos retos. El descubrimiento de variantes que evaden la respuesta inmune inducida por vacunas pone nuevos retos, pero además la ineficiencia de la memoria inmunológica que tienen los seres humanos expuestos al virus SARS-CoV-2. Cada virus, incluyendo al virus SARS-CoV-2, produce ciertas formas de inmunidad. Hay virus que característicamente solo dan una vez en la vida. Uno de los ejemplos más connotados es sarampión. Quien enfermó de sarampión o quien se vacunó contra el sarampión, generalmente en la infancia, ya nunca le vuelve a dar sarampión y nunca vuelve a necesitar una vacuna. Ciertamente sarampión, además, en algunos continentes, como el caso de América, estaba ya en un periodo de eliminación. Pero la inmunidad es permanente.
Hay otros virus que causan inmunidad permanente. Pero también hay virus que no causan inmunidad permanente y hay distintas razones. Hablaré de las dos principales. Una puede ser que la inmunidad, la protección del sistema inmune que estimula la infección o la vacuna, no se mantengan, que se empiecen a reducir los anticuerpos, que se empiecen a perder las células de memoria inmunológica o que no sean competentes para multiplicarse rápidamente, y entonces la persona podría reinfectarse de un agente infeccioso, ya sea un virus o una bacteria. Tenemos algunos ejemplos en enfermedades bacterianas como la tosferina. La tosferina, ya sea por infección natural o por vacuna, no produce una inmunidad de muy largo plazo. Ahí es donde se requieren refuerzos porque la inmunidad se va perdiendo. Pero hay un tercer modelo de inmunidad y de infección que es muy característico de la influenza y que podría ser que el virus SARS-CoV-2 tuviera este tipo de comportamiento. Ahí lo que se pierde es no solamente la duración de la inmunidad, sino que el propio virus tiene una tasa de mutación, una velocidad de mutación muy acelerada, de modo que el virus que circuló en cierto año es sustancialmente diferente del virus que circula un año después o 2 años después, porque es una mutante. Entonces, si la vacuna se diseñó en determinado año para el virus existente, la variante del virus existente, esa misma vacuna ya no es útil para un virus que es sustancialmente diferente tiempo después. Y en ese caso, insisto, la influenza lo conocemos muy bien porque así se ha comportado durante muchos años. Puede ser, es una posibilidad, no es certidumbre, pero es una posibilidad que se requiriera revacunar periódicamente. En influenza se vacuna todos los años porque un año después las variantes, en ese caso los tipos y subtipos del virus, son sustancialmente diferentes respecto a los virus que produjeron la vacuna que fue utilizada un año anterior. Ya, gracias, doctor. Doctor, pues están estos dos nuevos medicamentos que están contra el COVID, el Manupiravir y el Paxlovid. Y quisiera colocar estos casos de estos medicamentos, pues que ya van a entrar aquí en el país, que se podrán aplicar. Ya nos explicará usted si es solamente en los públicos. Ayer habló al respecto en la mañanera, no se va a manejar en hospitales privados. Ya nos explicará esta parte, por favor. Sino quisiera poner pues un ejemplo en otro país con una población tremenda y con solo 4,000 casos, 4,636 muertes hasta el día de hoy, que es el país de China. Y tengo esa enorme duda, ¿por qué China, un país tan poblado, con tantos millones de habitantes, tiene solo esta mortalidad tan reducida, 4,636 casos, en comparación con cualquier otro país del mundo en términos proporcionales y de todo tipo? ¿Por qué, doctor? Esa parte, si fuera tan amable de explicarnos. Es un tanto un misterio. El modelo, hay dos cosas que quiero mencionar. Remontándonos al origen de la epidemia, la evidencia sugiere que el origen de la epidemia fue efectivamente la ciudad de Wuhan, en China, y que la provincia de Wuhan, perdón, en China, y que ahí fue donde se dio posiblemente la primera manifestación de enfermedad en seres humanos, ante la hipótesis de que su origen previo era un virus que circulaba en especies animales distintas al ser humano. Pero ese es el sitio de emergencia del virus. Considero que el gobierno chino fue razonablemente claro en exponer a la comunidad internacional cuando ese fenómeno ocurrió, y eso ayudó a la comunidad internacional a prepararse tempranamente o lo más tempranamente posible respecto al fenómeno. Pero después muchos elementos de cómo ha sido diseñada y ejecutada la respuesta a la epidemia por parte del gobierno chino han gozado de menor divulgación o de menor difusión, no solamente entre los medios de información, sino entre las comunidades académicas, científicas, técnicas de la salud del resto del mundo.
No considero que China tenga alguna intención deliberada de ocultar esto, pero por alguna razón simplemente ha ocurrido así. Se ha tenido menor acceso a la información de lo que ocurre en China. El modelo que ejecutaron es un modelo, yo diría, impresionante. Por muchas razones, la complejidad logística, operativa, sin duda financiera también, del primer operativo implicó que una región de 60 millones de personas quedara en una cuarentena casi absoluta. Digo casi absoluta porque evidentemente tuvieron que tener un mecanismo por el que transportaran los alimentos y demás insumos para la vida cotidiana, incluyendo los insumos para la salud, a la región que era sujeto del cerco. Pero fue un cerco epidemiológico impresionante, pocas veces visto, si es que alguna vez ha sido visto en la historia de la epidemiología mundial. Este modelo, sin embargo, tiene sus grandes limitaciones. Una muy importante es que requiere o bien una enorme disciplina social para que de manera voluntaria las personas se mantengan en las reglas de confinamiento, en el área de confinamiento, o bien un modelo de gestión gubernamental que permite tener esas exigencias sin otras complicaciones diversas. Dudo mucho que en cualquier país de Europa o de América pudiera ejecutarse un modelo de confinamiento tan intensivo. Desde el punto de vista técnico, sin duda, da resultados en la medida en que las personas no interactúen con otras fuera del área o que dentro del área del cerco tengan mínimas interacciones unos con otros, pero tengan garantizada su subsistencia, pues esto reduce los contagios. Respecto a la mortalidad, no sabría decir, como digo, no tenemos información si China hace o no ejercicios como el que hace México y hacen varias naciones del mundo, la minoría, por cierto, que hacemos ejercicios de estimación de la mortalidad excesiva. Esto aprovecho para destacarlo, lo hemos comentado en otras ocasiones. Las defunciones que uno puede registrar asociadas a cierta causa, en este caso COVID, pero ocurre siempre para cualquier otra causa, requieren un proceso muy complejo, muy intensivo de certificación de la defunción, de identificación y clasificación de la causa de muerte, y ese proceso es muy difícil hacerlo en tiempo real durante un evento tan movido como es una epidemia. En sustituto de ello, algunos países decidimos hacer un ejercicio técnico que ha sido promovido por la Organización Mundial de la Salud, en donde se estima la mortalidad excesiva cuando se hacen comparaciones de la mortalidad en un año dado respecto a los años previos y se asume ciertas causas de muerte aun cuando uno no pueda dictaminarlas una a una en tiempo real. Esto a veces produce efectos indeseados, como el hecho de que en México haya gente que confunde pensando que somos un país de alta mortalidad comparado con muchos otros, sin darse cuenta que muy pocos países hemos hecho el ejercicio de análisis del exceso de mortalidad. Y si otros lo hicieran, no sé, posiblemente China, India sin duda, es muy probable que tendrían unas estimaciones mucho más altas que México y mucho más altas que otros países. Sí, doctor, y sobre esto que le comentaba de los medicamentos, de los 2 medicamentos que ya están, que están por operar aquí, nada más, aunque ayer lo comentó, habló al respecto, quisiera nada más dejar esta parte, poder tener clara, para la facilitación o que se pueda la distribución de estos medicamentos en todo el país, incluyendo pues algún rincón de Chiapas o Guerrero, etcétera, para la distribución de estos medicamentos solo será autorizado por COFEPRIS. ¿Quién va a autorizar esto? ¿Y quién lo va a distribuir? El esquema primario es semejante al que ocurre con las vacunas y, por cierto, es semejante al que tiene todo el mundo, por lo menos las agencias de regulación sanitaria de alto desempeño, la FDA de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos, la ANMAT de Argentina, la de Chile, la de Brasil, la de Cuba. En todos los países hay un concepto que se llama fármaco nuevo en investigación, y fármaco nuevo en investigación es un producto
que ha pasado las pruebas de investigación preclínica y clínica con certidumbre razonable para saber que es un producto seguro, de calidad y eficaz. Pero los estándares de regulación sanitaria y de ética exigen que un producto nuevo se mantenga en una observación en paralelo a su uso, se mantenga en una observación muy cuidadosa dentro de esquemas de investigación científica. Mientras esa duración de la vigilancia está en vigor, y es aproximadamente 5 años el periodo estándar que se contempla, el fármaco no puede ser registrado para uso comercial. Tiene que ser tutelado por la propia autoridad sanitaria. En este caso, en México, la Secretaría de Salud, el gobierno. Y la tutela implica un control muy estricto de las indicaciones de uso, de que se use correctamente y de que se vigile cualquier reacción secundaria que pudiera producir, no solamente para alimentar la información al interior del propio país que lo usa, sino de la comunidad global y de las propias industrias farmacéuticas que lo producen. Esto ocurre en Estados Unidos, insisto, en Canadá, en Europa, en Australia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México. No debe sorprender que un fármaco nuevo, que fue desarrollado en el contexto de una emergencia, quede bajo tutela del gobierno y no pueda ser utilizado comercialmente. Es el caso de lo que vamos a hacer con estos dos fármacos, molnupiravir y Paxlovid, ambos con un efecto de reducción de la probabilidad de COVID grave en personas que tienen alta probabilidad de complicarse. Personas con enfermedades crónicas, personas inmunosuprimidas, son en donde se puede utilizar. Una persona que fuera saludable, que tiene bajo riesgo de complicarse, no solo el fármaco le haría muy poco beneficio, sino que el balance entre riesgo y beneficio podría estar en el lado del riesgo. Por esa razón se tutela. Ahora, la pregunta es muy relevante. ¿Cómo garantizamos que llegue a cualquier rincón del país, a cualquier persona? Ya lo hicimos con el Remdesivir, otro medicamento antiviral, en ese caso de uso intravenoso. Estos dos nuevos son tabletas. Lo que tenemos es, por un lado, el esquema de las instituciones federales de salud, mayormente el IMSS, que tiene la mayor cobertura, pero también el ISSSTE y otras. Tenemos los servicios estatales de salud, que de manera muy vigilada, muy regulada, ponen a disposición centros de uso en los que se puede garantizar la calidad de uso, pero eso no implica restringir el acceso a las personas. La responsabilidad de los servicios de salud públicos es canalizar oportunamente a las personas con indicación de uso del medicamento a los sitios donde lo van a recibir. Y finalmente, para el sector privado tenemos un esquema semejante que ya lo pusimos a prueba y funcionó con el Remdesivir, que tenemos comunidades técnicas, científicas de la medicina en el sector privado que tienen la buena disposición de fungir como centros de excelencia y ser justamente los que ayudan a la identificación de personas candidatas a recibirlo por razones médicas y les turnan oportunamente para solicitar las dosis de medicamentos en el sector público, que lo estará otorgando el Gobierno de México sin costo alguno, incluyendo para las personas que se atienden en la medicina privada. A lo largo de esta pandemia ha habido un aprendizaje importante, aunque a veces parezca que no, doctor, si uno se fija en algunos medios de comunicación que parece que bueno, ya ahí lo dejamos porque hasta pena ajena da de veras esa de idolatría por una dentista, y lo digo yo, en mi opinión personal, no vayan a creer que el doctor Gatell la comparte, no. Yo soy el que digo que me sorprende la idolatría por una dentista, como la que supuestamente sabe todo. Pero bueno, dejemos eso, doctor. Hay algunas dudas y aprendizaje, como le digo. Uno de ellos es algo que hemos publicado en pie de página en Momentum y Rompeviento, que es el long COVID, esa parte de la que poco se habla de pronto, pero que está muy presente, esta persistencia de los síntomas de la COVID o la enfermedad misma por largos periodos, y que desgraciadamente no parece, justo por la emergencia y la cantidad de casos y todo lo que hemos vivido estos 2 años, pues no hay como todavía el tiempo suficiente para verlo bien, atenderlo.
y hay, por ejemplo, médicos que no acaban de entender en el sector salud en general, privado y público, lo que es cómo tratar con este long COVID. Por ejemplo, hay una petición en Change.org para que se establezca como una enfermedad y por lo tanto la decisión pública implicaría que también empresas, seguros, aseguradoras, en fin, también lo tomaran como a un padecimiento de atención para lo que implique. Entonces, tenemos esa parte de long COVID. ¿Qué se está haciendo? Hay ya un protocolo con países donde sí hay investigación. Se está en algún momento a plantearlo como de esa manera ya como una enfermedad reconocida como tal y por lo tanto que se le destine atención y recursos públicos, doctor. Claro, muchas gracias por comentarlo y preguntarlo. Efectivamente, el COVID prolongado, o long COVID por su designación en inglés, es una etapa de larga duración de algunos de los síntomas de la COVID-19. Insisto, algunos, porque difícilmente los síntomas respiratorios primarios podrían permanecer por largo tiempo sin causar una afección muy mayor o incluso la pérdida de la vida de la persona enferma. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que se ha identificado que permanecen por mayor tiempo? La fatiga es el más frecuente. Esta fatiga en COVID es característica porque se presenta episódicamente, es decir, no es una fatiga constante en la mayoría de los casos, es una fatiga que ocurre súbitamente y dura por minutos o incluso horas, después tiene un periodo de restablecimiento y luego, sin que haya una explicación clara de por qué, regresa nuevamente con un periodo de fatiga. En algunas personas puede ser incapacitante, puede impedirles efectivamente trabajar o realizar actividades convencionales de la vida cotidiana. Otros síntomas incluyen el daño neuropático, la inflamación de los nervios, puede provocar, se estima que puede provocar deterioro de las terminales nerviosas y causar problemas sensoriales, ya sea déficit, falta de sensibilidad del tacto o como pinchazos, como hormigueo en las extremidades, sobre todo en las manos o en los pies. Otras puede ser cuando causa lesiones a órganos críticos como el corazón, una proporción afortunadamente muy pequeña, pero existente, de personas afectadas por COVID, pueden tener inflamación del corazón, carditis, miocarditis, y después tener insuficiencia cardíaca. Se ha identificado también daño a los riñones, daño al hígado también en algunas personas. Todavía está en estudio la posibilidad de que COVID directamente dañe el páncreas e induzca la aparición de diabetes. En fin, hay varias afectaciones, cutáneas también son otras, a los órganos de los sentidos. Todavía está en estudio incluso la caracterización del COVID prolongado, cuáles son los síntomas que sí son atribuibles a la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID, cuáles son situaciones que se presentan concurrentemente en una persona que padece COVID, pero que la causa no es el virus. Todavía eso no se conoce de manera precisa. Y hay mucha investigación, no solo en otros países, en México también. Hace casi un año establecimos un grupo permanente de instituciones de investigación académicas encabezados por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde participa también el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán, y el instituto, por ánimo y buena conducción del director, el doctor David Kersenovich, ha integrado un grupo de estudio sobre COVID prolongado y otras complicaciones. Ahora, un elemento importante a considerar es que difícilmente acabará siendo una enfermedad específicamente designada. La experiencia de síntomas prolongados en infecciones virales no es nueva. Hay muchas enfermedades, la propia influenza, dengue, por ejemplo, chikungunya, que pueden producir infección, después síntomas diversos que no están relacionados directamente con el daño por el virus, sino con la respuesta inmune al virus, y después tienen periodos muy largos. En dengue pueden sumarse hasta 2 años de fatigas, y no se conoce, no se designa dengue y dengue prolongado, por ejemplo, o influenza e influenza prolongada. Entonces, lo más probable es que se caracterice con detalle conforme avance la investigación y se considere que las personas que tienen secuelas de COVID, entre estas incluyendo estos síntomas genéricos como la fatiga
o los síntomas específicos en ciertos órganos pueden tener una afectación importante de su funcionalidad y que por lo tanto en los modelos de incapacidad laboral debería incorporarse esos síntomas dentro de la cobertura en los distintos esquemas de licencias laborales por incapacidad temporal. Doctor Hugo López-Gatell, el pasado 7 de enero, hace unos cuantos días, se cumplió, fue el 6º aniversario luctuoso del fallecimiento del periodista Julio Scherer García. Hace 20 años, casi 20 años, en unos 2 meses, pues se cumplen también 20 años de una entrevista histórica que hizo al subcomandante insurgente Marcos, y que fue la única entrevista y el único caso donde Proceso y Televisa se juntaron para transmitir esa entrevista. Rememorando, homenajeando también a este periodista a quien muchos quisimos y admiramos, él hace un planteamiento que me gustaría hacerle a usted, una petición que le hace, pero en este caso a su entrevistado, yo se la haría a usted en otro sentido, que me parece además que en honor también a todos ustedes que han hecho un trabajo memorable para nuestro país desde nuestro punto de vista, y que respetamos a quienes están trabajando ahí en la Secretaría de Salud, encabezados por el doctor Alcocer y usted, doctor Gatell, y que han estado sometidos a un ataque tremendo también, y también respetamos que han aguantado ahí estoicamente. El periodista Julio Scherer le pide al subcomandante en ese entonces, Marcos, que le contara un cuento, el cuento de la caravana que estaban llevando a cabo en ese año 2001. Yo le pediría a usted, para comprensión también de quien le está escuchando en nuestro país y fuera de nuestro país, en honor al trabajo de ustedes, el cuento del COVID, de la llegada del COVID a México y en el mundo. Ustedes tuvieron que hacer una suerte de análisis también en una institución que estaba en los huesos, como la habían recibido de sexenios anteriores, y tenían que tomar muchas decisiones, doctor, los semáforos, si había que restringir el acceso de la gente o la salida de la gente, toques de queda como se hicieron en otros lugares, etcétera. Cómo medir, además, pues estas historias de qué tanto apretar o soltar a la gente en materia económica, la necesidad de trabajo y la cuestión de salud. Si fuera usted tan amable, y perdón el abuso, doctor, pero en honor a todo el trabajo que ustedes han hecho, ¿nos podría contar el cuento del COVID en México, doctor? Con mucho gusto. Muchas gracias, Ernesto, por la pregunta y también por el homenaje o deferencia que tiene con nosotros. Lo aprecio mucho, de usted, de Alberto, de todos ustedes. Yo no creo tener las capacidades poéticas del subcomandante Marcos. Recuerdo esa entrevista, la escuché y la vi con toda atención, pero trataré de poner en forma de una narrativa simple, sin demasiados tecnicismos, cómo nos ocurrió a los mexicanos y mexicanas y al gobierno de México la epidemia de COVID. Un elemento que quisiera tomar de referencia es el previo, mucho tiempo previo, o por lo menos 1 año y medio previo a la aparición del COVID, cuando tuve el privilegio de que el doctor Alcocer, mi maestro, el secretario de Salud, a quien respeto y aprecio muchísimo, me invitó a integrarme al equipo del gobierno de la Cuarta Transformación, todavía en el periodo previo a las elecciones. Empezamos a tener distintas conversaciones. Esto es aproximadamente abril de 2018. Y mi maestro, el doctor Alcocer, una de las cosas que me empezó a preguntar fue por las epidemias. Dentro de muchas otras cosas, mis impresiones sobre la política de salud, sobre el estado que guardaba el Sistema Nacional de Salud, sobre la propia salud pública en términos generales. Pero una de las cosas que más me preguntaba era sobre epidemias.
La razón es, mi maestro conoce que yo participé en el manejo de la epidemia de influenza H1N1 en México, donde México tuvo un papel ciertamente protagónico, entre otras cosas, por su enorme transparencia en comunicar tanto al pueblo de México como al resto del mundo. Y por los distintos métodos, en algunos casos innovadores, de vigilancia epidemiológica que se usaron durante la pandemia de influenza H1N1 en 2009, cuando tuve el también privilegio de ser director de epidemiología. Pero pasados los meses, cuando estábamos ya próximos a entrar en funciones al gobierno, el doctor me dijo, a manera de confesión, así me lo dijo, te confieso que te invité, entre otras múltiples razones, porque confío en tu capacidad de manejar las epidemias. Y me dijo, ojalá no tengamos una epidemia como la que hubo en México en 2009 y en el mundo, pero si la tuviéramos, me quedo más tranquilo de tenerte cerca y saber que tú vas a estar asesorando el manejo de la epidemia. Eso quedó en la memoria. Obviamente no teníamos ni la expectativa y mucho menos el plan de tener una epidemia. Estos son eventos fortuitos que le ocurren periódicamente a la humanidad. Posteriormente, en diciembre de 2019, es otra de los elementos narrativos que puedo recuperar. Ya lo he comentado al público en otras ocasiones, pero lo recupero ahora. Yo me tomé unos pocos días de vacaciones, 2 o 3, y estaba con unos amigos cercanos en Tlayacapan, en las montañas ahí de la Sierra Chinahuapan. Y hay señal de internet, y el doctor Alomía, José Luis Alomía, que era el director de epidemiología, me empezó a mandar información que periódicamente se manda de la vigilancia epidemiológica mundial, de la inteligencia epidemiológica, y uno de los que destacaba por su persistencia era el evento de 44 casos de neumonía de causa no conocida en un mercado en la provincia de Wuhan, China. Y aparecía como uno de los múltiples elementos del acontecer epidémico mundial, pero este me llamó la atención, y también al doctor Alomía, y empezamos a conversar al respecto. Y empezamos a decir, al principio un poco más intuitivamente, después ya con elementos racionales de juicio, esta puede ser la siguiente pandemia. Algunos en el grupo decían, no exageremos, esto está muy remoto, hay múltiples brotes como este por el mundo, pero Alomía y yo insistíamos en que esta podía ser la siguiente pandemia. Conforme transcurrieron los días cercanos al Año Nuevo, a los 2 días posteriores al Año Nuevo, ya nos quedó la convicción de que esa era la siguiente pandemia, a pesar de que todavía no hablaba de ello ningún otro país, o muy pocos, y que en la Organización Mundial de la Salud solo algunos empezaban a atisbar la posibilidad de que esa fuera la pandemia. El 6 de enero ya tomamos una decisión formal de integrar los elementos de preparación frente a una posible pandemia. A mi vez, yo puedo decir que así como el doctor Alcocer me invitó por estas razones, yo invité al doctor Alomía para que encabezara el esfuerzo de creación del Centro Nacional de Emergencias en Salud, que ya no le tocó ver instalado y ojalá lo tengamos instalado próximamente, pero por las habilidades del doctor Alomía en esa materia. Entonces empezamos a trabajar, sumamos desde luego a los demás, a Rui, a Ricardo Cortés, a Letze, a todos los colegas, y formalizamos para que tuviéramos un primer aviso preventivo a viajeros que se emitió el 9 de enero de 2020. Fue uno de los más tempranos avisos a viajeros del mundo. Y además, pocos días después, al finalizar la primera quincena de enero, en México se estableció la capacidad técnica para el diagnóstico de COVID-19. Y fuimos uno de los primeros países del mundo en tener esta capacidad técnica para el diagnóstico por PCR en nuestro laboratorio nacional, el INDRE. Lo demás básicamente sí son elementos técnicos. Empezamos a integrar los grupos de trabajo, vigilancia epidemiológica, laboratorio, investigación clínica, manejo clínico, grupos de respuesta rápida,
etcétera, etcétera, promoción de la salud, comunicación de riesgos, y de tal suerte que antes de que llegara el virus a México, más de mes y medio de que llegara el virus a México, ya teníamos instalado todo el comando operativo, ya habíamos celebrado una sesión del Comité Nacional para la Seguridad en Salud y estábamos simplemente vigilantes esperando la llegada del virus. Ahora, lo último que quisiera relatar de manera compacta es la reacción de la sociedad y cómo nosotros nos preparamos y nos adaptamos a ella. Y quizá el estoicismo es producto de esa preparación. Sabemos por experiencia previa, varios de nosotros, y colegiada, cuando ya nos integramos formalmente a prepararnos, que las sociedades tienen un comportamiento errático cuando son presas del pánico. Y es perfectamente entendible y natural que las epidemias, como fenómeno masivo de afectación de la salud, como fenómeno masivo de riesgo de la salud y de la vida, causen ansiedad, pánico, desazón. Pero consideramos indispensable que quien conduce el manejo de la epidemia, el gobierno, ciertas áreas del gobierno, la Secretaría de Salud, debemos mantenernos estoicos y debemos ser conscientes que nosotros no podemos ser presa del pánico. Nos ayuda a conocer la realidad científica, la realidad técnica, conforme va apareciendo, y eso nos da certidumbre. Pero es nuestra labor transmitirlo a las personas para que nos acompañen. Ahora, la razón por la que quiero mencionarlo en esta suerte de narrativa no es por el aspecto técnico, sino es porque el comunicar a la sociedad puede implicar decisiones que están asociadas a principios, a convicciones de carácter político, cuando se habla de la sociedad y su gobierno, pero que además son, en el fondo, convicciones éticas. Estas convicciones éticas, en nuestro caso, son de transparencia absoluta, de transparencia plena. Y uno de los elementos que quiero reconciliar en todo esto es la gran fortuna de que esa perspectiva emanada desde una preparación técnica, se encontró con una disposición en el gobierno de México, específicamente en el presidente de México. Como he dicho y se sabe, yo trabajé en otro gobierno en 2009, cuando fue la pandemia de influenza, y fue una experiencia verdaderamente tormentosa que las capacidades técnicas que sí teníamos se toparan con pared y se toparan con censura y se toparan con una indisposición política del presidente de entonces, en 2009, para que la información circulara en el país. Una anécdota que pocas veces he relatado es, teníamos una censura. Los funcionarios técnicos, en mi caso específicamente yo era el responsable de informar a la Organización Mundial de la Salud. Yo podía informar a la Organización Mundial de la Salud porque esto estaba fuera de la visualización de la Casa Presidencial en 2009, porque no le importaba, no porque yo lo haya ocultado, que quede claro, pero cuando yo planteé que esta era una de las vías de información, no prestaron interés, dijeron siga haciéndolo. Y había en ese tiempo una disociación entre la información que le llegaba al mundo respecto a México y que fue digna de aplausos en la Asamblea Mundial de la Salud, por transparente, por oportuna, por completa, por precisa, respecto a la información que podía circular en México en 2009, porque la Casa de Gobierno imponía una restricción y nos pedía que esperáramos 72 horas a que validaran la información en Los Pinos. Imagínense esto. Eso es 2009. En este caso ha sido un privilegio, pero además un placer, el tener una confluencia total en esos valores de transparencia y del interés por lo público con el gobierno actual. Y es la manera más adecuada de trabajar en una pandemia. Y lo último que digo como coda es la aspiración de proteger a la sociedad. Un relato que también muy pocas veces he hecho es esa sesión larga de casi una hora que tuve con el presidente, cuando, desde luego con conocimiento del doctor Alcocer, me mandó llamar
al Palacio Nacional y estuvimos caminando. Él me pidió que camináramos por los pasillos del Palacio y me fue dando una verdadera lección, en parte de historia, en parte de política, en parte de algunos principios fundamentales de este gobierno por proteger al pueblo. Y lo interesante para mí es que mi lenguaje, que habitualmente se carga hacia lo técnico, le hacía parecer al presidente como que yo tenía una visión, y me lo dijo, técnica o tecnócrata, en donde tenía quizá poca sensibilidad por la sociedad. Y él me hacía la advertencia, me decía, ten cuidado, porque estas medidas que tú me dices de la Jornada Nacional de Sana Distancia pueden afectar mucho al pueblo, a los desposeídos. En especial me decía, visualiza esto, si cerramos los establecimientos productivos, comerciales, va a haber desempleo, el desempleo va a llevar a que las personas que tienen empleos formales, pocos meses después de que termine la epidemia, se reintegrarán. Pero las personas con empleo informal va a ser muy difícil que los recuperemos y es posible que por la desesperación, por la carencia, sean reclutados por el crimen organizado. Me dijo, ten mucho cuidado. Y lo que me dijo al final de la conversación, me dijo, confío en ti y te encomiendo que no te dejes influir por el oportunismo y la politiquería. Tú mantente fiel a tus convicciones, siempre expresa lo que sabes y lo analizaremos para poderlo ejecutar formalmente. Eso es un privilegio. Termino ya esa parte del relato en ánimo del tiempo disponible en el programa, pero el resumen es: tenemos la experiencia de una preparación técnica en muchos de nosotros, de haber vivido experiencias de manejo de epidemias y habernos encontrado con otros modelos de ética y gestión de la política pública muy frustrantes, estoy hablando de 2009, que fueron reconocidos fuera de México, pero fueron vilipendiados y saboteados dentro de México. Y ahora tenemos la experiencia de tener un apoyo político a la ciencia, a la técnica, pero que es ahora vilipendiado por los grupos opositores a este gobierno, que, no es sorpresa alguna, eran precisamente quienes detentaban el poder en México en los tiempos de la pandemia de influenza 2009. Entonces, hoy el mundo está al revés. Hoy el gobierno tiene esta proactividad para, con base técnica y transparencia, manejar la epidemia, y desde estos grupos de interés estamos recibiendo este ataque continuo para preservar modelos autoritarios y modelos de poca transparencia que en su momento fueron impulsados desde el gobierno. Créame, doctor, que hay una parte de este México y del planeta, pero en concreto México, que sí está al revés, que es el que usted se refiere, pero la enorme mayoría de la gente está muy bien ubicada, y son personas que, como las que comparten los comentarios en el chat, que agradecen mucho el trabajo de usted como jefe del equipo o como parte del equipo que atiende la emergencia sanitaria, y sobre todo hay mucho reconocimiento a lo que llaman estoicismo, a esa capacidad de resiliencia que tienen usted y su equipo para aguantar todas estas campañas que llevan para 2 años, doctor, que han sido tremendas. Muy pocas veces ha habido una supervisión tan vulgar y tan ofensiva como la que ha sido objeto usted y sus colaboradores, pero y sin embargo aquí sigue, tuvo usted la disposición de contarnos desde esta narración que nos hace, cómo ha vivido este proceso, y créame, doctor, que lo agradecen mucho, no solamente Momentum, Pie de Página, Rompevientos, sino la gente que lo escucha y que le expresa su respaldo, su admiración, doctor. Así es que pues sí, a veces nos toca andar en mundos al revés, pero es importante también entender que no es el único mundo el que hay en México, doctor. Muchas gracias, Alberto. Y mire, doctor, que en este espacio pues también somos críticos a veces cuando vemos que hay algunos lineamientos que no van, o que hay gente en vulnerabilidad o vulnerabilidad extrema, y somos reiterativos a veces en estos temas, y así también del otro lado pues reconocemos también cuando el trabajo se está haciendo sabiendo las condiciones con las que se han estado trabajando, que enfrentaron, y que bueno, usted ya bien tuvo ahorita de contarnos, cosa que de verdad le agradecemos muchísimo, la franqueza, la honestidad y el trabajo que están haciendo
usted y todo su equipo de trabajo, encabezado también por el doctor Jorge Alcocer. Gracias, doctor. Gracias, de verdad. Le mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, Ernesto, Alberto. Muchas gracias a todo el equipo de Momentum, Rompeviento y Pie de Página. Muchas gracias. A todo el doctor. Gracias. Gracias, doctor. Cuídese. Un abrazo. Gracias.